¿Por qué el rock duro? Os diré. Yo iba a un colegio femenino de monjas y uniforme, pelo recogido, muy estricto. Solo monjas, solo chicas. Con un miedo en los años 70, que era un miedo atroz. A unas monjas que eran muy buenas, pero otras daban mucho miedo con esos hábitos negros y grandes. Y fue salir de la escuela y pasan al lado mío unos chavales con un poquito de pelo largo y tú te vas para otro lado porque sales con miedo. Pero tenían Ted Nugent, eso lo supe después. Yo no oigo bien, pero jope, yo escuché Ted Nugent. Dije, ¿qué es eso? Y mi amiga y yo los seguimos, Dolor y yo, que íbamos juntas al colegio, los seguíamos. Íbamos escuchando, antaño se llevaba el disco aquí, el cassette, se llevaba, y nosotros íbamos escuchando. Siguiente tema, One Reich. ¿Qué pasa aquí? Esto es muy buena. Empezamos a hablar con ellos, unos chicos maravillosos, fantásticos. ¿Qué pasa? Que porque llevaban el pelo largo no querían nada decir. Empezaron a dejarnos cintas que no nos conocían. Iron Maiden, Judas, ACDC, no sé, 1000 temas. Empecé a escuchar, cambiamos, Dolores y yo dijimos, nos gusta el heavy. Y con 15 años, me parece que empezamos primero en FP, que antaño era, no sé, ahora se llama la ESO, me parece, antes era una formación profesional, luego fuimos al instituto y ya éramos las heavies de San Boy. Y ahí empezamos y éramos 6 nada más, las 6 del colegio, solo éramos 6. Y era muy difícil, en un pueblo chiquitito, 6 chicas de negro con el flequillo por aquí y escuchando música, rock metal, que era la rock del demonio. Pues nosotras somos muy normales, somos gente muy normales. Empezamos a ir a conciertos, hemos pillado la mejor época del 80 y 90, los mejores conciertos aquí en Barcelona, en Madrid también fui a mucho, a Zaragoza, a Bilbao, bueno, maravillosa la música. Es cuando me di cuenta yo dónde estaba la música que de verdad me interesaba a mí. Jamás atrás, ellos te persiguen y te pueden rodear. Te quieren encadenar en un cruel y vil lugar, lejos de los tuyos y tu ansiada libertad. Solo entre la multitud, sin deseos ni razón, saben que eres solo tú el que ha escapado al control. No te pudras más también, tú le elegiste nacer entre un mogollón que busca solo su placer. Y hoy ya ves un número más. ¿Qué va a ser de ti? Pobre infeliz, siempre huyendo. Siempre acorralado estás entre la espada y la pared. Si algo has alegado no será de su interés. Ya no hay treguas que pactar, todo será siempre igual. Lista negra de los hombres que hay que aniquilar. Solo entre la multitud, sin deseos ni razón, saben que eres solo tú el que ha escapado al control. Sabes que van a por ti los secuaces de la ley. Grítales ya de una vez, no me escaparé. Cautivo del aire, no puedes volar. Será tu final. ¿Qué va a ser de ti? Pobre infeliz, siempre huyendo. En un principio el disco eran esos temas y Blancanieves no se iba a cantar como se ha cantado, se iba a cantar con mi voz natural, pero llegando al estudio es una canción que habla de una mujer que en aquel momento pululaba por las calles de Valencia, pues era, no sé si tenía casa o no. No sé su profesión, tampoco quiero hablar de lo que no conozco, pero sí que sé que iba vestida de blanco, toda vestida de blanco, por eso Blancanieves. Entonces la canción en sí
habla de esa mujer, de sexo, de su forma de vida. Ella era la que mandaba y ella no tenía amo y era la que decidía quién sí, quién no, y ella elegía, eres tú o tú, y contigo sí, contigo no. Y todo vino por ahí. La idea fue de Valen. Y claro, llegamos a Madrid y llegamos a cantar nuestro disco y llegamos al estudio y claro, la canto con una vocecita y pues como que no. Yo sí que me acuerdo que Mariscal decía, es que no hay mujeres que canten, tienes que desgarrar, desgarra. Y yo, yo desgarro, no te preocupes que desgarro, que te guste o no, luego es otra historia. Bueno, pues parece ser que le gustó o en aquel momento quedó bien y se grabó así. Simplemente es la única canción que he grabado en disco desgarrando la voz. Sí, lo del gusanillo de la música fue una cosa casual, la verdad. Es porque tenía una amiga que tenía unos amigos que tocaban en un grupo. A partir de ahí hice una prueba, estuve con ellos, hasta que un día oí un anuncio en, no me acuerdo qué radio era con José María Pallardo, de un grupo que buscaba a alguien que cantara. Y justo fue el grupo Evo, era Pedro Bruque, me acuerdo perfectamente, que fue súper simpático, me hizo hacer una prueba al día siguiente de la llamada y ahí estuve un tiempo. Bueno, cuando yo hablé por teléfono, cuando les llamé a la radio, yo llamé directamente a la radio, recuerdo que ellos buscaban un chico, claro, es que en esa época pues el heavy se asociaba a cantantes tipo AC/DC, con los tonos altos y tal y cual. Pero bueno, Pedro me acuerdo que dijo, bueno, no eres un chico, pero me encanta que hayas llamado, vamos a probarte. Y me acuerdo que fuimos una tarde, fui una tarde al local, creo que fue al día siguiente o muy cerca de la llamada. Y recuerdo que entré, me acogieron muy simpáticamente y dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Y qué conoces? Digo, es que yo en inglés me lo puedo inventar, pues invéntatelo. Y me hice un Spanish English de aquellos de... ahí un ratillo y dijeron, pues sí, te quedas con nosotros. Digo, pues genial, aquí me quedo. En mi casa soy la pequeña de 5 hermanos, bueno, chicas y un chico, y siempre se escuchaba buen rock de los 60, el rock and roll de los 60. Y entonces, siendo yo pequeña, pues apareció en casa un disco de Judas Priest, que era el Somewhere of Destiny, no, el Sin After Sin. Apareció en casa, que fue un regalo de mi hermana mayor a mi hermano. Y entonces, aunque yo ya había conocido los grupos de los 60, los Monkees, T-Rex de los 70, y algo también pues de Led Zeppelin ya había escuchado y tal, cuando oí ese disco es cuando me empezó a gustar de verdad el heavy metal. Yo cogí ese disco, lo escuché y me impactó y pensé que yo quería hacer eso, que era lo que me gustaba, ¿no? Ya a los 15 años ya estuve tonteando un poco con el punk, estuve en un grupo punk y cantando, pero bueno, nunca llegué yo a salir a un escenario con ellos, pero para los 17 ya me embarqué en el mundo del heavy metal y todo fue a continuación del disco de Judas Priest, que yo creo que fue en el 79. Sobre el 79, yo tenía sobre los 15 años así, sí, cuando salí. La primera mujer en grabar heavy metal en castellano y conseguir ver publicadas sus canciones en un vinilo en España fue María de la Concepción Gutiérrez Lobo, al frente del grupo Malena y Belcebú. Sus temas Destrucción y Hola Hermano formaron parte en 1982 del recopilatorio Unidos por el Rock, que presentaba a varias formaciones madrileñas del estilo. A finales de los años 60, Malena había sido Shelly, la voz del conjunto Shelly y Nueva Generación, uno de los mitos de la vanguardia en el Madrid post-yeye y diva soul para los seguidores de la música mod nacional. Durante nada menos que 50 años, nadie supo qué había sido de aquella misteriosa cantante. Fue a raíz del rodaje de este documental cuando una serie de casualidades nos permitieron desvelar una historia realmente insólita dentro de nuestra música. Su baile en el centro del campo del Santiago Bernabéu, en la película 1, 2, 3 al escondite inglés de Iván Zulueta,
es historia pura del cine pop español. La grabación de 3 sencillos junto a sus compañeros y su posterior desaparición de la escena pública convirtieron a Shelly en una permanente incógnita, llena de un misterioso atractivo. Shelly estuvo trabajando en Venezuela, donde se había criado junto a sus padres hasta los 12 años. A su regreso a España, trabajó en varias orquestas hasta su feliz reconversión al rock duro. Malena grabó varias maquetas junto a Belcebú, pero su actividad en directo fue escasa. Los problemas derivados de la mala gestión de la discográfica con el vinilo abocaron al grupo a su temprana disolución en 1983, cuando Shelly decidió marcharse a Italia por motivos profesionales. Los temas que quedaron inéditos son el eslabón perdido del ADN del heavy metal nacional, con una Shelly cantando con una dureza que no tardaríamos en volver a escuchar, pero esta vez en la garganta de Azucena. Pues mira, ahí fui un poco audaz porque la verdad que no había cantado rock duro. Me enteré que este grupo estaba buscando una cantante, como siempre. Fui a que me hicieran una prueba y me atreví porque ellos eran de rock duro y me dijeron, ¿pero tú cantas rock duro? Dije, sí, que vamos, no lo había hecho en mi vida, pero bueno, me lancé y la verdad que es que me encantaba, porque es que a mí me gusta mucho el rock duro, ¿no? Y como el heavy metal, claro, o sea, es que me encanta. Entonces, bueno, pues ya se formó. Entonces, yo lo que quise fue separar un poco Shelly de la música que hacía antes con este rock duro de ahora. Entonces dije, pues voy a cambiar el nombre, no voy a seguir con Shelly, y entonces me puse Malena. Y entonces, bueno, lo que pasa que fue muy corta la trayectoria del grupo. Se hizo un disco que se llamó Unidos por el Rock, que son 4 bandas todas de chicos, y yo, que soy la 5ª banda, que con la única mujer cantando rock duro, ¿no? Y entonces sacaron el disco y la verdad que fue un poco sorprendente, pues de que una mujer estuviera en esos años cantando este tipo de música. Emiliano quería hacer un disco que, vamos, que desde el principio tenía muy claro el título, Unidos por el Rock, pero él estaba, vamos, él iba por local, según él me contó, iba por locales de todo Madrid buscando grupo que le gustara a él, ¿no? Y entonces llegó a los locales nuestros y él ya tenía 4 grupos elegidos, ¿no?, que iban a grabar con él, y como Dama, Broca, Sobredosis. Y entonces cuando llegó a nuestro local, él entró a nuestro local porque él fuera oyó una voz de una mujer que estaba cantando. Entonces llamó a la puerta y que si nos podía ver ensayar, y le dijimos que sí. Y ya nos contó un poco de qué iba el tema que él quería hacer. Entonces, bueno, le presentamos canciones, vamos, un ensayo, ensayando nosotros nuestra música. Y entonces dijo, ya tengo el 5º grupo. Vas a ser tú si tú quieres. Y entonces dijimos que sí, el grupo y yo que sí. El paralelismo que hay con España es bastante semejante. Había pocas mujeres en Argentina, yo fui una de ellas, prácticamente una de las primeras, y en España también cuando fui contratada por el grupo Santa para grabar el primer disco, que fue, bueno, uno de los discos de ellos que fue Templario, que grabamos en los estudios mediterráneos de Ibiza, con ellos hice gira por toda España, y esta posibilidad me abría a mí las puertas para realmente, la idea mía era que se conozca un poco más también lo que pasaba en mi país como latinoamericana, y se hubiese abierto una puerta en eso, porque los rockeros de ambos continentes o de ambos países no estábamos muy conectados. Eso era una oportunidad para mí, y realmente lo que yo veía, por lo menos de los músicos, esa curiosidad por saber qué ocurría en Argentina. Y lo que ocurría en Argentina era prácticamente paralelismo a lo que ocurría en España. Había muy pocas mujeres, sabemos cuáles eran. La fundamental para mí era Azucena. Yo vine reemplazando a Azucena para grabar ese disco. Fue un desafío muy importante para mí. Realmente
a nivel profesional de mucho aprendizaje a nivel social. Aprender y contactar con la cultura española era fascinante también para mí en su momento, y reconozco que también había otras chicas muy talentosas, muy poquitas, y creo que abrimos una puerta para lo que vino después. Azucena Martín Dorado es, indiscutiblemente, el gran icono del heavy metal español. Fue la mujer que fijó el modo en que las vocalistas femeninas debían interpretar el estilo en castellano y la primera que, de una manera más pública, encarnó la estética del movimiento. Lo hizo incorporando provocadores elementos como su famoso corsé o ese látigo con el que durante un tiempo arrancó sus actuaciones. La historia de Azucena es en sí misma una epopeya, ya que antes de su etapa rockera desarrolló una carrera artística caracterizada por la versatilidad y el trabajo duro desde abajo. La cantante era hija de Conchita Loren, una de las supervedettes del Molino, el local más emblemático del género teatral de la revista en Barcelona, donde también llegó a actuar la propia Azucena durante la segunda mitad de los 70. Antes de su triunfo ante el público de las variedades, la madre de Azucena recorrió junto a su marido e hija todo tipo de circuitos dedicados al entretenimiento popular. En ese ambiente de bambalinas se forjó la capacidad de Azucena para la improvisación, el sentido del espectáculo total del que siempre hizo gala y la naturalidad con la que se enfrentaba a audiencias masivas. Azucena interpretó y bailó copla, flamenco, canción melódica, balada, blues, funk, jazz y cualquier otro registro que se le planteara. Ya en Madrid hizo coros para anuncios, participó en la película Una pequeña movida y en musicales como The Rocky Horror Picture Show y Pecar en Madrid. Su primera grabación fue un single con 2 temas compuestos por Augusto Algueró, en una línea musical melódica que poco a poco fue sustituyendo por el rock. Su experiencia inicial dentro del mundillo heavy fue la banda Huracán. En los madrileños locales de ensayo de la calle Tablada 25 conoció a músicos veteranos de la década de los 70. Con ellos tocó hasta que fue tentada por 2 componentes de Obús, Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez, quienes la convencieron para crear Viuda Negra. Corría el año 1983 y el eje central del grupo se conformó en torno al guitarrista Jero Ramiro y la propia Azucena. La vocalista se convirtió así en el atractivo de la banda, que fue de facto la primera consagrada a una mujer. La entrada del bajista Julio Díaz y el batería Bernardo Ballester completó una formación que de inmediato pasaría a denominarse Santa. La unión del guitarrista Jerónimo Ramiro, el batería Bernardo Ballester y la propia Azucena dio como fruto la grabación de 2 álbumes. En 1984 debutaron con Reencarnación, todo un aldabonazo de heavy rock en estado puro. Y un año después publicaron No hay piedad para los condenados. La portada de este segundo LP resulta casi visionaria, ya que en ella una desafiante Azucena es quemada viva en una hoguera. Quizás sin quererlo, la vocalista ya encarnaba la figura de la bruja, un icono que el feminismo del siglo XXI adoptaría como seña identitaria. Ese mismo 1985, las tensiones internas dejarían a Azucena fuera de Santa. La carrera en solitario de Azucena, con 2 zetas en su nombre artístico, es sintomática de lo complicado que resulta cambiar de registro y tratar de sobrevivir sin los apoyos mediáticos y logísticos de los años de bonanza. En La estrella del rock, 1988, optó por canciones más ligeras y diversas, muchas de ellas firmadas por grandes autores del pop y rock nacional, lo que no la impidió volver al rock más duro con Liberación en 1989. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y el público heavy permaneció impasible ante el esfuerzo individual de la que había sido su consentida durante los años previos. Azucena se cansó de luchar en solitario contra los vaivenes del negocio y optó por una discreta retirada, sin malas palabras para nadie y siguiendo en contacto con el rockero de a pie gracias al bar que regentó en Madrid y al chiringuito de la playa del Cocó que tanto animó la noche alicantina. Murió de forma inesperada en 2005, tras haber decidido volver a cantar y mientras anunciaba un regreso inminente al panorama musical. Su vida, pese a lo que algunos crean, no fue ni desdichada ni cruel.
Muy al contrario, Azucena representa un ejemplo modélico de independencia en sus decisiones hasta el final de sus días. Fue una mujer vehemente y entregada, capaz de llorar sobre el escenario cuando interpretaba una balada y que siempre hizo frente a cuanto ramalazo machista se le puso por delante. Su fuerza desbocada en directo y la teatralidad de sus gestos marcaron una pauta para las futuras generaciones de rockeras. Sí, era una niña que, bueno, de pequeña no le hacía mucha gracia porque yo trabajaba y me la llevaba a ella a todos los lados, pero que yo caí enferma y ella pues dijo, se ofreció a salir ella también a cantar en mi puesto. Y tuvo tanto éxito, tenía 4 años la niña, cuando salió a cantar, y además cantaba por Manolo Caracol, cantaba por Moderno, cantaba de todo, que yo es que ni lo sabía siquiera. Y bueno, en realidad la gente se volvía loca con ella, de la forma que tenía de cantar. Y bueno, pues a ella ya pues siguió con lo del cante, le gustaba y yo quería que estudiara. Pero ella, con tal que podía, pues ya estaba saltándose la verja y se iba a cantar. El grupo es que me encantaba a mí también. Yo, como siendo flamenca, el grupo de eso, es que me encantaba cómo tocaban, cómo cantaba mi hija, cómo tocaba el Jero, los otros, todo, porque era un grupo precioso. Pero ahí está la cosa. Ahí se fastidió todo y ahí está. Sí, ella se metió, ella dijo, pero bueno, ¿qué tiene que ver los hombres con las mujeres? Ella siempre ha sido un poco feminista. Ella, no lo sé si es la frase, ella siempre ha luchado por la mujer, que porque la mujer también tenga parte del hombre. Es que ella era tenía un carácter muy fuerte, en ese sentido, pero no para pelearse con la gente ni nada de eso, porque ella tenía un corazón como una casa huéspedes, muy grande, que era muy eso, pero que no era persona de decir yo me pongo por delante de ti, cueste lo que cueste. Lo que sí te puedo decir que hoy, de tantos años como hace que murió, y todavía la recuerdan, pero bien. Yo en Barcelona iba en un taxi, iba una cantando y me dice el taxista, dice, esto sí que es cantar. Y digo, ¿qué le gusta cómo canta? Dice, esta, dice, además fui a verla y es que te subes por las paredes con ella de la forma que tiene de cantar, y es que te da un... Y digo, pues ¿sabe usted quién es esa que está cantando? Pues mi hija, pero ya se me murió. Y al hombre, pues eso. Pero que me quiero referir que se acuerdan, que hay gente que se recuerdan de ella. A mí me introdujo en la música rock Lorenzo Santamaría, fue mi primera pareja. Él era un cantante de rock brutal, aunque la gente prácticamente no lo conoce porque lo conoce como Lorenzo Santamaría. Era del grupo Z66, que era un grupo de rock cañero de los años 70, brutal. Él me introdujo en el mundillo este, y el primer disco que me puso, porque yo era bastante pija, fue Led Zeppelin. Y yo aluciné. De hecho, hace tiempo que hice unos años, la versión de Guanajora Lotalov, que yo la llamo en español Calor, y bueno, me quedé alucinada. Y fue esta persona la que me introdujo en este mundillo.
Y era una cosa que yo me imagino llevaba adentro, porque al rockero no se le hace, el rockero se nace. Yo tenía dentro de mí, de esta niña tontita, como aquel que dice, lo digo para la gente que de hace 1000 años que se puede acordar de mí, nada que ver con la Joana Amaro que luego fue. Y salió de mí, me sacó lo que yo llevaba dentro y me enamoré del rock, de la música rock sobre todo. Siempre ha habido tradición musical, pero sobre todo me impactó mi hermano. El primer disco que yo recuerdo haber tenido mío fue un recopilatorio de Deep Purple. Tendría 13 años. Y él fue la persona que más me hizo introducirme en el rock and roll, ni en el heavy. Y ya ves, era bastante pequeña, pero la guitarra realmente, por ejemplo, la comencé que tenía 9 años. Ya había tradición, sobre todo de cantar en la familia. ¿De coral? Bueno, era como yo soy de andaluza, cantaban más flamenco, saetas y cosas así, ¿no? Pero ya había bastante tradición de música en casa. Como público seguí bastantes conciertos de grupos internacionales que me gustaban mucho, soñando siempre con el papel de algún día poder estar encima del escenario. Sobre todo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, a Eric Clapton y yo ya estaba tocando canciones de Eric Clapton en aquella época y el sueño que tienes de si algún día yo pudiera tocar en un concierto así, que todo el mundo, al público te estuviera recibiendo con el calor, por ejemplo, que yo estoy recibiendo. Y era ese sueño el que te hacía cada día luchar, ensayar. Pues la verdad es que empecé de cero, prácticamente. Pues en mi casa no nos ha escuchado rock. Mis hermanos, que cantaban un poquito, tocaban un poquito, les gustaba un poquito el heavy. Mi madre era flamenca, por lo tanto, lo único que escuchaba en casa era, pues eso, flamenco, escuchaba saetas. Y entonces, pues, la verdad es que lo que me gustaba mucho era tocar el piano. Y bueno, en mi pueblo no había muchos profesores, no había mucha gente así especializada. Aprendí a tocar algo, poquito, y la verdad es que todo fue así, fue una cosa pues espontánea. Mi hermano se enteró de que había un grupito que estaba buscando una teclista y anímate, y por qué no te presentas y tal, y eso fue lo que hice. Fui a presentarme con mis 4 canciones de copla y nada, cuando llegué allí pues, y me escucharon, me dijeron, oye, ¿y tú de voz qué tal? Y dije, pues no tengo ni idea porque no he cantado en mi vida, o sea que... Y me pusieron una canción de Sangre Azul durante media hora, me parece que era La Mil y una noche, me parece, tampoco lo recuerdo mucho. Y me la aprendí así un poquito por encima, me la pusieron, la canté y me dijeron, pues nada, tú olvídate del teclado, que a partir de ahora eres cantante de rock. Y así empezó toda la cosa, prácticamente. Mi primer contacto con la música en cuanto a que me enganchara fue con un tema que no era ni mucho menos de rock, era Cumbres Borrascosas de Kate Bush. El momento en el que yo escuché esa canción, bueno, pues decidí que lo que yo quería hacer en la vida era música. No solo cantar, sino también componer, porque bueno, me impresionó y me marcó muchísimo. Después, en cuanto a bandas de rock, enseguida me enganché con Boston. Fue mi primera banda de rock total y también, bueno, es un rock un poco alternativo, pero Fleetwood Mac. Me encantaba Fleetwood Mac. Yo desde niña, vaya, desde niña siempre, bueno, me gustó cantar. También es que tenía un padre que estaba cantando todo el día, cantaba zarzuela y entonces pues en el rock ya empecé, pues resulta que, ¿cómo se llamaba aquella revista?
Discoplay, que pedías, sí, bueno, pues pedí una cinta que me interesaba la portada, nunca había escuchado, o sea, de hecho no me gustaba, y resulta que era una cinta de Iron Maiden, y a partir de ahí pues me empecé a enganchar a este mundillo, y ya pues no paré. No, de hecho yo recuerdo que en octavo tenía unos compañeros que ponían AC/DC y no me gustaba. Pero ya en primero de BUP pues pedí esa cinta, no sé por qué, el Killers de Iron Maiden, y me gustó, y entonces pues ya hubo ahí no sé, una puerta que se me abrió, y a partir de ahí pues empecé a meterme en este mundo del rock. Bueno, primero intenté ser guitarrista, pero parece que no se me daba muy bien. Y bueno, pues me dediqué a cantar. Y nada, me ponía allí en casa, ponía las cintas y cantaba por encima, me grababa con otro aparato y bueno, pues el vecino que me escuchaba, resulta que tenía unos conocidos que le habían preguntado si conocían a alguien que cantaba, una chica o un hombre o lo que fuera, y nada, les habló de mí, se pusieron en contacto y a partir de ahí éramos 3, el batería y otro guitarra, que al final nunca llegó a grabar un disco con nosotros, pero bueno, que lo tenemos ahí en nuestro corazón. Mi caso es que yo compongo sentada al piano, entonces, aunque también me gustan los teclados y como te digo, me gusta mucho el sonido Hammond y un poco el sonido Purple, etc., los temas de Frío se basan en mis composiciones, entonces por supuesto tiene que estar el piano o los teclados. Hubo una época de Frío en la que siempre llevábamos el piano, yo tenía que en directo salir adelante, me hacía solos, etc., que a veces siempre hemos pensado que era un poco negativo en cuanto a que no acababa de conectar con el público porque no tenía un papel siempre directo delante del escenario. Pero claro, no puedo evitar que el piano y los teclados sean mi instrumento. De hecho, a nivel nacional, creo que fue el 91 o el 92, hubo 2 años consecutivos en los que estuve entre las 5 mejores teclistas de rock de España, por las composiciones, los solos y tal, porque era muy de los 90, aquellos sonidos, aquellos sintetizadores, etc. Y a mí siempre eso me ha encantado. Creo que no sabría cantar sin sentir las canciones, puesto que también forman parte de lo que yo compongo. Y por supuesto que los teclados es una parte importante de Frío. Hoy en día en los directos nos hemos planteado tener otra persona, y cuando vamos a directo pues hay un teclista que hace lo que yo debería hacer para que esté siempre delante. Pero por supuesto sí, es parte inseparable de mí. Yo pensaba que con 15 años yo pensaba que yo tocaría la guitarra. Yo pensaba, no se me había imaginado que yo podía tocar el bajo. Fue con Clam. Yo, flipé con los bajos del bajista de Clam. Me gustaba mucho el sonido, me gustaba lo que hacía, me gustaba todo. Y me di cuenta de que yo siempre me estaba gustando la música que llevaba los bajos como muy importantes dentro de la canción, música negra, música no sé qué, y me di cuenta de que sí, de que yo le daba mucho valor al bajo, y cuando empecé a tocar ya fue por culpa yo creo de esto, de que vi que lo que hacía este tío me gustaba mucho, sí. En mi caso, esta pregunta es importante. Nunca me ha gustado el primer plano. Nunca. De hecho, nunca he hablado. Nunca he comentado, las entrevistas siempre me he mantenido al margen, me verás hablar muy pocas veces en entrevistas, poquísimas. Gracias. En directo jamás he hablado, solo en un concierto que fue de mi disco y que evidentemente me vi obligada, lo pasé fatal, yo creo que ha sido lo peor que me ha ocurrido, tener que hablar en directo. El micro me da pánico y siempre me ha gustado estar detrás. De hecho, en el grupo yo era quizá la que más organizaba.
la que más, como se dice un poco, se tira del carro. Los chicos eran más llevaderos. Bueno, yo de hecho mi primer concierto me parece que fue coincidió con el de Susana, yo me lo pasé de espaldas al público. Totalmente. O sea, yo me di media vuelta y dije, yo no miro para ningún lado. O sea que... Hombre, subirse arriba, Marta y yo que estábamos cantando, hay que tener morrones y... Un paro varios. Sí, hay que tener un paro varios y decir, puf, aquí estoy yo y muévete. Porque estás detrás de la guitarra, estaba quieta, pero nosotros no. Y detrás de la batería, bueno, mucho mejor. Más todavía. Ahí, cubierta, tapadica, como mejor, ¿no? Ahí, Sí, bueno, las letras las componía yo. Hay alguna que también me ayudó el otro guitarra, Pablo. Pero bueno, básicamente las hacía yo y las melodías de la voz también. Y después ya la música ya era también más de Luis. Bueno, las cosas se hacían entre todos, ¿no? Luis básicamente traía las ideas y después entre todos pues se le daba forma a la canción. Y eres la letrista única, ¿no? Sí, salvo alguna canción que creo que más bien fue en el segundo disco, el resto creo que era yo, sí, la mayoría eran mías. Y estás orgullosa, ¿no? Entiendo, de ese trabajo, ¿no? Sí, hombre, sí. No sé si eran muy buenas, yo hacía lo que podía. Siempre hemos hecho autores comunes, pero bueno, las letras de Frío son todas mías y en principio la mayoría de canciones en cuanto a armonías y melodías. También hay temas de Alberto o alguno de Diógenes, pero digamos que el grosso de los temas son temas que compongo yo y que luego mis compañeros, por supuesto, vuelcan todo su saber hacer en arreglos, en solos, etc. Y las letras siempre han sido mías, sí. Ha sido un poco mi escape, donde escupo todas mis mierdas. Pléyade fue un grupo enteramente femenino nacido en 1984 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la más rockera y metalera de las tres capitales vascas. El quinteto estuvo inicialmente compuesto por la cantante Eva Muñoz, las guitarristas Espe Llave y Esther Santamaría, la bajista Menchu Herreros y la batería Ana Elguea. La salida de Esther convirtió a la banda en cuarteto, al tiempo que Marta Aldama sustituía a Eva en 1985. 2 años después se sumaron nuevos nombres a esta inicial cantera artística de hasta 8 mujeres rockeras, la guitarrista Rosa Soleto y la teclista Susana Díaz de Durana. Vitoria era un hervidero de bandas y colaboraciones mutuas, por lo que Pléyade contó con la ayuda puntual de algunos compañeros masculinos. El colectivo Rock y Metal Gasteiz aglutinó una escena musical muy cohesionada, sensibilizada con la liberación de espacios para la cultura, pero también con vivir a fondo un ocio colectivo casi generacional, más lúdico y relajado que el politizado rock radical vasco. Una primera maqueta de 3 temas grabada en 1985 daría paso 1 año después a una nueva demo de otras tantas canciones. El sueño de ver publicadas sus composiciones en vinilo llegó en 1988, cuando el sello local Cúbico las incluyó en su recopilatorio Rock a todo gas Taste. Las canciones Sin sentido y Dosis de rock alimentaron un repertorio que poco a poco había girado del rock duro de corte urbano a un hard rock más melódico. La tercera y última etapa de Pléyade llegó con la nueva década, cuando la vocalista Marta pasó a tocar la batería en lugar de Ana, y el puesto de cantante quedó en manos de Carol Zenarruzabeitia.
fue ella quien grabó en 1992 una última maqueta de 2 temas, que a la postre supuso la despedida del grupo. Pléyade tocó mucho en toda Álava y el resto del País Vasco, llegando a actuar también en el sur de Francia. Su música se disfrutó en directo en todo el norte peninsular y consiguió formar parte de algunos festivales relevantes, como el celebrado en Burgos junto a bandas de gran cartel como Sangre Azul y Muro. La verdad es que empezamos bastante jovencicas todas. Pues yo recuerdo los tiempos de la EGB. O sea, ya en la EGB había gente en el colegio que empezaban a tocar guitarra, algún grupo de verbena, algún grupico empezaban a hacer. Yo ahí ya empecé a escuchar Leño, entre otras cosas. Ya empezaba a entrar por ahí y entraba muy rico además. Bueno, yo recuerdo de muy cría y a escuchar por la radio Tequila, CDC, ya eso me empezó a picar el gusanillo. Había un programa en Vitoria que se llamaba Merienda de Negros, que a las noches era meterte a la cama y con ganas para escuchar todo lo que ponían, toda la música, que era un mundo que se abría. Y ahí empezó a picar. Y luego ya todos nuestros amigos empezaron todos, estábamos todos infectados del rock, fue así un poco, ¿no? Y vino todo junto, ¿no? Y bueno, fue un poco sin querer, sin saber, y ya estábamos ahí, y bien cría, sí que es verdad. Principios de los 80 y entró todo a raudales. Sí. Pues yo mi primera experiencia con el rock, ¿qué podría ser? Pues yo creo que siempre me he movido con gente de más edad que yo, no es por nada, un poco más joven, pero me he dejado llevar, ¿no? Y entonces empecé a escuchar también música y me fui enganchando, pues hasta que te das cuenta qué es lo que realmente te motiva y qué es lo que te gusta escuchar. Y luego eso, pues lo que comentaba Menchu, es que ya empezó la gente a formar parte de grupos, ya empezaban a comprar instrumentos, a alquilar locales de ensayo, y si no era tu hermano, era tu pareja de entonces, o... Sí, entonces había acceso, teníamos acceso. Entonces, pues eso, pues... Y si no, nos lo buscaban. Sí. A ver, pues yo un poquito en mi época, que yo soy creo que la mayor de todas, había una discoteca, el Pez Rojo, no sé si os acordáis, de Vitoria, y allí pinchaban, y lo que más se pinchaba era heavy, entonces era lo que más escuchaba, me acuerdo de la discoteca, y luego pues yo en mi caso había un chico que me gustaba, mi futuro marido, y escuchaba heavy, entonces claro, yo más que nada pues me metí ya en el mundillo ese, de ahí nos pasamos el salto a la zapa, y la zapa lo que más bien se daba era el heavy, entonces ahí fue cuando empecé, y hoy en día sigo escuchando heavy. Pues yo en mi caso, mi hermano el mayor fue el que me inició y también de cría, pues él con sus primeros ahorros se compró su primer cassette y luego se compró un plato y esto y gracias a él empecé a escuchar rock y las primeras salidas a locales, a bares y eso, pues con otro hermano también. De esa manera me he iniciado yo. Yo antes lo hablábamos, que lo primero que he pensado ha sido... pues que me eché un novio de vacaciones en Valencia que tocaba en un grupo y que le gustaba el heavy, pero luego me he acordado de la EGB, como dice Menchu, de los primeros discos de Leño, de Queen, y luego pues eso, es que estaba en todas partes, en la cuadrilla en la que nos movíamos, por los bares que salíamos, todo el mundo estaba en grupos y bueno, pues un poco todo. Nos gustaba la música heavy y que solamente veíamos chicos, o sea, veíamos chicos en los grupos que habían
en los barrios, porque bueno, Tarrasa pues básicamente había en cada barrio pues había un grupo, pues es que eran todos chicos. Como máximo te podías encontrar a lo mejor pues alguna cantante, alguna solista, pero chicas tocando, poquísimas. Imagínate, pues nosotras que dijimos, vamos a hacer ya no solo formar parte de un grupo mixto o tocar un instrumento, sino que vamos a hacer un grupo de chicas porque no lo hay. Vicky y yo nos conocimos en el colegio porque íbamos a Parvulitos de EGB y desde entonces, bueno, amigas hemos seguido siendo siempre. Y entonces fue cuando nos metimos en el grupo, en el mundo de la música heavy, gracias a su hermano, que nos pasaba cintas y nos empezó a gustar el heavy, y empecemos también a salir por Tarrasa, que había mucho ambiente heavy, y ya de ahí pues realmente nos salió la idea de hacer un grupo de chicas. Todavía me acuerdo cuando fui a decirle a mi padre que me comprara una guitarra para hacer la banda. Pues claro, mi padre, papá, ¿me puedes comprar una guitarra? Claro, mi padre pues esperaba que yo fuera a comprar una guitarra española o algo así. Y bueno, voy con él a la tienda y le digo, quiero aquella. Claro, la guitarra era una flecha. Pues bueno, pues claro, la cuestión era que hacer una banda siendo chicas y siendo tan jóvenes, pues sí, era complicado en aquel momento. Con Sadai tuvimos bastante discográficas que estaban interesadas en nosotras, pero realmente nosotros nos querían poner canciones de ellos. Entonces nosotras dijimos, no, nosotras o de Sadai o nada. Y entonces no quisimos ningún contacto. Grabamos el single, pero realmente, ya te digo, las otras discográficas les dijimos que no. Nosotras queríamos un grupo de chicas y que fuera Sadai con temas nuestros, no que nos pusieran ninguna discográfica con sus temas. Pues yo hubiera querido que el grupo hubiera salido adelante pues con su estilo, con su formación, con su esencia, con las que éramos en ese momento y cómo éramos. Claro, me indignaba. ¿Que lo entiendo? Bueno, lo puedo entender. Yo entiendo que una discográfica no deja de ser una mercantil. No deja de ser una mercantil que tiene que obtener beneficios. Entonces, pues para ellos era un riesgo quizá apostar por algo que no sabían cómo iba a funcionar, cuál iba a ser el retorno. Entonces, bueno, pues yo ahí entiendo que a lo mejor no se quisieran arriesgar. Lo que sí creo que tenían que haber sido un poquito más valientes, porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor pues les hubiera resultado. Las dos cosas. Fue totalmente intencionado y fue natural. Porque era natural en un espacio, bueno, tenemos muchas cosas de las que quejarnos las mujeres en todos los ámbitos, pero probablemente Euskal Herria es uno de los mejores sitios del mundo para nacer mujer. Y pues bueno, aquí hemos tenido y tenemos unas libertades, unas inquietudes, un carácter, Bueno, hemos querido hacer cosas y hemos podido hacerlas en mayor o menor medida. Era natural que formásemos parte también de esto. Eso no quita para que fuese totalmente intencionado y además, y nos parece una cosa chula, la idea fue de un chico. La idea de hacer un grupo de tías fue de un chico. Pedro Larrañaga, por aquel entonces, pues tuvo esa idea de formar un grupo de chicas y así empezó todo. Fue preguntando y primero pues rescató a dos chicas, que eran Yolanda, que es la que empezó al bajo, y yo a la batería. Y luego después, bueno, nos dejó, o sea, él se ofreció a darnos clases de bajo, batería, nos dejaron el local de ensayo donde ensayaban ellos, los instrumentos. Y unos temas de piruleta. Y unos temas, o sea... y bueno, ahí empezó, o sea, que la idea, curiosamente, fue de un chico. Pero eso, pues les parecía que nosotras, que estábamos ahí formando parte, que también teníamos algo que decir, y efectivamente, pues no se equivocaba. ¿Qué hubo más en ese momento? Pues la integración o la aparición, digamos, en nuestra vida de
Ricard de ADN, que este chico pues fue el que nos dio, digamos el estilo que nosotros queríamos encontrar, pero que bueno, pues nosotros quizá no sabíamos. Pues él, aparte que nos daba clases de guitarra, pues nos componía temas, bueno, nos aconsejaba musicalmente y bueno, pues fue muy importante, ¿no? Los temas que grabamos en el single pues fueron compuestos por Ricard de ADN. Generalmente yo me he llevado siempre muy bien con los chicos, mejor que con las chicas. De hecho, me he llevado muy bien con todos los músicos, en general, hombre, siempre ha habido algún desfase así con alguno, pero lo demás nos hemos llevado muy bien siempre. De hecho, me tenían en bastante consideración, y lo curioso que detrás de mí vinieron varias chicas cantantes. Hubo otras chicas que eran vocalistas de bandas de heavy metal aquí en Bilbao, y curiosamente no teníamos relación. No me preguntéis por qué. Yo creo que soy bastante afable y creo que amigable, y que puedo llevar una conversación con otra persona que hace lo mismo que yo. Pero no sé si alguna vez salía en algunas revistas o algo, se oían comentarios muy negativos acerca de mí, y casi siempre venían de mujeres. O sea, era una cosa muy extraña, ¿no? O sea, como si yo iba haciendo favores para que a mí me harían otros. Y eran unos comentarios que a mí me dolía, la verdad, porque yo me dejaba la piel. O sea, hacía la ruta del sordo, ya sabéis, irse a Madrid, que ir por todas las discográficas, que nadie te hiciera ni puto caso. O sea, y ya te digo, o sea, con los hombres siempre muy bien, y con las mujeres no sé por qué, pero no nos acercábamos. Bueno, realmente como a mí me gustaba tanto y a nosotros nos gustaban tanto, pues yo pensé, digo, bueno, es que a las otras les va a entusiasmar, les va a apasionar hacer un grupo de chicas. Pero claro, cuando te pones a buscar y ves que, bueno, sí, por el grupo, o sea, por lo que es nuestro local de ensayo, pasaron muchas chicas. Lo que fue el tema batería, por ejemplo, a nosotras nos costó mucho encontrar una chica que se pusiera la batería. Y bueno, pues por eso, si se mira un poquito la biografía, se van viendo fotografías, etcétera, pues se va viendo pues que hay bastante movimiento de personas, porque habían chicas que venían a lo mejor 3, 4 ensayos y ya pues no seguían, ¿no? Porque bueno, pues supongo que lo encontrarían como algo pues que, no sé, como algo que en un momento dado les pudiera llamar la atención, de ir a ver qué tal, a probar, pero después para implicarse, después para tomárselo en serio, porque bueno, una banda no deja de ser también pues ensayo y tener que renunciar a cosas, ¿no? Si lo quieres llevar en serio, pues ese paso no lo daban. Al principio no parece mala idea, pero cuando estás en un grupo en el que ya es difícil liderar a chicos, pues cuando hay 2 chicas ya es un poco difícil, por no decir imposible. Pues hay muchas cosas por medio, ¿no? O sea, ya notas personales, pues eres la chica del guitarrista, pues si hay cosas o coros que no entran o voces que tienes que cambiar porque ella o no da el tono o yo no le sigo en el tono. Bueno, yo creo que no fue una buena idea. Pues hay tampoco grupos de chicas 100%, porque realmente es que no tienen lo que tienen que tener las chicas. Nosotros éramos muy constantes y nos costó mucho hacer unas formaciones, pero porque fallaban mucho las chicas, y no solo en nuestro caso de nuestro grupo, sino por experiencia ahora, con los años, me he dado cuenta que las chicas no era constante. Mira que yo pienso que la mujer puede hacer todo lo mismo que un hombre, pero o sea, para tener un grupo de chicas, o sea, cuesta un montón que sean constantes, y por eso Sadai no continuó. Porque es que era dificilísimo entrar en un mundo en el que estaba ya todo medio colocado, y como que tú venías de nuevas y el rock, y sí, muy bien, el rock americano muy chulo, pero eso, que para una española pues, o para un español pues
era un poco difícil y para una chica, bueno, no te quiero ni contar. Para una chica era tremendo, el ponerte un pantalón de cuero, ponerte unas medias de red y una falda ya era pensar que era una chica fácil, o si no eras fácil eras una guarrona, pero directamente. Yo el primer concierto fue horrible, porque además ni siquiera estaba en el ambiente rockero, estaba en un ambiente de rumbas, de una discoteca de lolailos, o sea, una discoteca en la que te estás escuchando todos los días a los chunguitos, a los chichos, y de repente te viene un grupo de rock. ¿Y esta quién es? ¿Y esta qué viene a hacer aquí? Guarra, bájate, vamos. No me tiraron piedras porque es que no tenían piedras para tirarme, o sea que muy difícil, muy difícil. Términos machistas, muchísimos, muchísimos. En todo, querer cambiarte, pues tienes 18, tienes 19 años, eres una persona a la que la puedes manipular, a la que te intentan cambiar a las chaquetas. No, porque es que esto no cuela, pero tú rubita y tal, tipo Marta Sánchez, que es lo que está pegando, que es lo que está dando. Incluso llegó un director a traerme un director de la cadena SER, un disco grabado con todas las canciones, con todo lo que tenía que hacer, y delante de mi propio grupo decirme que cambiara de bando, que yo triunfaría si fuera pues otra clase de cantante, en plan sexy, con una vocecita así en plan guay. Ni han dicho venga que te grabo un disco, ni nada de eso, o sea, ni me han abierto las puertas de los ayuntamientos, o sea, para nada. O sea, lo mismo que si fuera un hombre que una mujer, o sea, no, a los heavies no tenían con nosotros mucha consideración. Bueno, y hombre, pues sí que en el plan negativo sí que hubo ofertas negativas, quiero decir. Un trato a cambio de sexo, me ofrecían mejoras en mi vida musical. Con 18 años, sí, y en Madrid, recuerdo. Y entonces, bueno, cosa a la que no accedí. Como se puede ver, no he sacado ningún disco hasta que aquí el amigo Paco y el amigo Jesús pues han tenido esta deferencia con nosotros. Entonces, en ese aspecto negativo, pues te das cuenta de que realmente no les interesabas como mujer músico, sino les interesabas como una tipa, porque es la forma de tratar. Te tratan como si fueras una tipa, no como si fueras una mujer, con todo el respeto que debemos tener, tanto hombres como mujeres, pero el respeto que nos tienen que tener, y más cuando estás hablando con alguien de los medios o de las compañías. A lo que íbamos, que no ha habido mucha discriminación ni positiva y negativa. Pues bueno, negativa era para todos, tanto hombres como para mujeres, porque no era fácil que nos abriesen las puertas de la discográfica. Y cuando estábamos allí, en aquel espacio de días, 2 o 3 días que estuvimos en Madrid en la grabación, luego me he preguntado, y mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué no habéis seguido? Pues mira, en aquel momento no era el momento, porque Mariscal estaba metido en su grabación, en el estudio, pero a mí una persona de otro nivel, más alto, me llamó a un despacho y lo que me ofreció en aquel momento pues no me convenió, no me gustó. Tenía que dejar a mis compañeros, quedarme en Madrid, sola, pero bajo su protección. Mi orientación sexual estaba clarísima y entonces decidí, pues que no. Lo comenté con mis compañeros, ellos tampoco estaban de acuerdo, por supuesto. Entonces decidí no quedarme en Madrid, decidí continuar con Tarántula. Al principio, en la época más underground de Clam, digamos, que estaba Mireia y estaban estos logotipos y estas cosas, lo veía normal. O sea, nadie dentro de este círculo de gente underground que estábamos era tan lógico. Una chica como un chico, no había diferencias. Yo no notaba nada, yo por lo menos. Luego, cuando Gárgola sí empecé a notar, y sí que los principios de Gárgola, que las chicas no son rock, bájate, sí que me habían encordiado algunos tíos por el hecho de yo ser una chica del público.
que yo sepa, directamente de compañeros nunca, directamente de públicos, y luego por detrás no lo sé, ¿no? ¿Había puertas o cerraba puertas o ni habría ni sumaba ni restaba el hecho de que hubiera una mujer dando la cara? Puertas no habría, ¿eh? No, no habría, ¿no? Porque muchas veces es el cliché, haber una mujer... No, claro, ¿no? Incluso me perdí un premio guapo por ser mujer. Porque luego me lo contó uno del jurado, que se ve que en un Babel 13, un concurso Babel 13 de Tarrasa, ¿no? Fuimos y hostia, es que tocábamos, ya debía ser 93, 94, tocábamos muy bien ya. Y resulta que daban premios también a los instrumentistas por separado. Y había quedado la primera. De todos los grupos, pues había quedado ya primera, pero resulta que dirían que me lo daban porque era una chica, ¿eh? Y no me lo dieron porque era una chica, porque no dijeran que me lo daban porque era una chica. Y entonces, bueno, este premio me lo perdí. Yo creo que tampoco se trata de que nadie te lo reconozca, sino cómo te sientas tú, ¿no? Yo me siento como una pionera, creo que he hecho el trabajo que debía hacer y el que en ese momento me apetecía luchar. En este país, tristemente, las mujeres rockeras era como una segunda categoría de la música, el rock, esos que hacen ruido, tal. No era como la música melódica, etcétera, siempre ha estado peor visto y era para una minoría menor de público, ¿no? Pero sí es verdad que era una segunda categoría, eso siempre se ha sentido. Y dentro ya del rock, costaba muchísimo estar en, no sé, en un festival donde he estado con muchos músicos, desde Saratoga, tal, los festivales de la heavy rock, etcétera. Y sí te miraban, pero al final eres como la tía rubia, ¿qué tal? Si está buena, si no. Tenían que pasar muchas cosas, siempre has tenido que demostrar que eras músico. En mi caso, al tocar un instrumento eso me ha sido más fácil, porque no era simplemente la chica que canta, pero se nota que tienes que demostrar y volver a demostrar y tener la profesionalidad suficiente para que al final te digan ole y tal, incluso cuenten contigo para hacer arreglos o para que colabores en un disco. Pero cuesta muchísimo, o sea, los hombres... Yo me he sentido orgullosa de anécdotas como cuando los miembros de mi banda o otras bandas hacían cenas de chicos y a mí me llamaban. Y no iba la novia de nadie, decía, no, pero si es que Daría va, ¿por qué no vamos nosotros? Dice, es que nos quedaría, es un músico. O sea, yo al final he conseguido que me vieran como un tío más, que está mal decirlo y no tendría que ser así ni ser como un tío, pero creo que en ese sentido me siento orgullosa de haber conseguido ser un tío más en el mundo del rock. Pero cuesta y hay que cargar equipo, te digo, y hay que no quejarse y hay que hacer muchas cosas para que digan, es que es igual que nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, pues si queremos ser iguales, pues hacer lo mismo que hacéis vosotros, los hombres. En aquella época, bueno, siempre hay muchos más grupos de hombres, de tíos, que de tías en el rock. De hecho, sigue ahora actualmente, yo creo que ahora actualmente puede ser que haya un poco más, pero en mi época había pocas, es decir... no había ningún tipo de marginación. Yo con los tíos siempre ha habido un quórum con las bandas que he estado muy bien. He sido una más de la banda. No me han tratado ni mejor ni peor por ser una tía. Es decir, he sido una más. Si he tenido que cargar un bafle, pues lo he cargado en lo que he podido. Es decir, no ha habido ningún tipo de marginación. El público, hombre, el público lo típico, tío. El público, pues yo en aquella época, ahora ya no, en aquella época salía con mi falda de Londres teñida, llena de tachuelas, con las medias rotas y claro, los tíos ahí pues babeando normal. Pero bueno, también lo hacía bien, es decir, cantaba y mis letras eran cojonudas y yo soy muy heavy en el escenario. Entonces, bien, tenía una buena aceptación. ¡Hey! ¡Yeah! Os pidáis hasta los desafines, ¿eh? Ahora bien hecho. Yeah. A ver, darme luz, que vea yo a los chicos. Que me emociona. Darle luz a los chicos. Que quiero verlos. ¡Hey, colegas! No me seáis catetos, troncos. Las tetas en el calderón, que se hace revista. Aquí hacemos rock and roll. Y si se ve una teta, es porque a todos nos enrolle que se vea.
Pero vosotros no sois ovejas. Entonces no tenéis que caer tan bajo como para pedir eso. ¡Arriba el rock! ¡Sin compasión! Luego entre el público, pues bueno, pues al principio había de todo, había gente que te mandaba a fregar, a cocinar o a lo que fuera cuando estabas haciendo un bolo, o la gente que te apoyaba, y al principio pues se oían muchas voces discrepantes y también la gente que les hacía callar la boca, y luego ya con el curso del tiempo ya la gente venía a verte a ti porque les gustaba la banda, les gustabas tú como vocalista y les gustaba lo que es la banda entera, obviamente, ¿no? Y te apoyaban también como mujer, ¿no? Entonces todo fue poco a poco, realizándose poco a poco, la aceptación fue poco a poco cada vez mayor hacia lo que es la mujer, y con los músicos pues nunca he tenido problema, la verdad que muy bien, siempre muy bien. Bueno, hasta que a alguno le fastidia un poco que mande una mujer. He tenido un par de casos que no es que mande, pero sí solía dar directrices, y esas cosas pues a veces no gustan, y sí que tuve un par de encontronazos con algunos miembros de alguna banda, pero bueno, sin más, ahí quedó la cosa. A mí me molesta especialmente, tengo muy poco aguante, tengo muy poca tolerancia al baboseo. A mí me habría encantado que los tíos me entraran antes de ponerse borrachos. Y en todo ya vemos, si nos vamos a tu casa o a la mía, o aquí mismo te pillo aquí. Te mato. Pero no, había mucho baboseo. El público era un reflejo claro de cómo era la sociedad entonces, y cómo le queda todavía mucho ahora. Mucho. Pues sí, eso fue un concierto por ahí arriba, por la provincia de La Coruña, y nada, estaba allí un tío dando la vara en el medio del público, no sé qué carajo me decía, y algo así, de que te follen o algo así, y le dije yo, que te follen a ti, que yo ya tengo quien me folle. Y después, con respecto a sentirme, no, nunca me sentí, no sé si es que era inconsciente yo, pero nunca sentí rechazo ni... No, lo único que me acuerdo es del detalle de que cuando empecé a cantar cuando empecé en el grupo, que era el batería y el guitarrista que lo estaba montando, y entonces ya el tercer miembro fui yo, y estaban buscando bajista, y el primer bajista que vino a probar, pues llegó por allí, hizo la prueba y tal, y cuando acabamos de tocar, pues me acuerdo que iban saliendo ellos delante y yo iba detrás, y el hombre este que acababa de llegar les iba diciendo, mira, conozco a un cantante y tal, podéis probarlo, no sé qué, y yo iba detrás diciendo, ay, la madre que lo parió. Y después fuimos a tomar algo por ahí, y el tío encima aún me echaba los tejos, y digo yo, pero bueno, esto es increíble. Y es la única cosa que me indignó. Pues la verdad es que yo no sentí discriminación en ningún momento, y todo lo contrario, me cuidaba mucho el público y me cuidaban mucho los medios y por supuesto los miembros del grupo. Además éramos dos chicas en un principio, Ángeles Balué, que tocaba el bajo, y yo, y bueno, pues todo el grupo éramos a nivel de convivencia una familia, pasábamos juntos pues los fines de semana, pasábamos juntos muchísimas horas. Y pasábamos juntos los fines de semana muchísimas horas, y éramos más como una familia que como un grupo de trabajo, digamos. Entonces, bueno, pues lo cierto es que yo no tuve nunca ningún problema. Si hubiera sido hombre, que hubiéramos tenido una mayor proyección, pues no lo sé, jamás lo sabré, si más o menos. A mí me fue bien como chica. Yo la verdad es que nunca me he sentido ni marginada ni desplazada. También es cierto que cuando yo empecé en el mundo del rock siempre he sido compositora, y en cierta manera siempre me he ganado ese respeto de los músicos y de los compañeros. Cuando yo edité el primer disco que salió a la venta a principios de año del 90, fue el primer disco en Burgos que se editó en la década de los 90,
Para hacer ese disco yo tuve que contar con amigos, realmente no era una banda, fue el Daría Ras número 1. Yo tenía compuestos esos temas y realmente no me costó encontrar músicos que colaborasen conmigo en el disco. De hecho, aquel disco lo editó una discográfica pequeñita de Madrid, pero vamos, quiero decir que fue editado por terceros. Y nunca me he sentido desplazada, la verdad es que siempre me he sentido compañera, me he sentido aceptada y valorada. Al ser una mujer te abrirán más las puertas. No, es mentira, no. Creo que no. Al contrario, no se fiaban porque yo era una mujer. Yo creo que no se fiaban tan. Un grupo con una chica, metal. Le dábamos 1000 vueltas a según qué tío de ahí de 2 metros. Es verdad, teníamos una rabia. Luego también pasaba que Vicious y yo teníamos un aspecto muy similar. Había gente que no se enteraba que yo era una chica también, ¿eh? Sí. Me acuerdo en la gira de esta primera gira de Deep Purple en Salamanca. Cuando salimos fuimos a ver a los chicos que llevaban el merchandising, ¿no? Y había ahí todo de peña ahí reunida y tal. Y dijeron, ¡ostras, mira, es una chica! ¿Ves cómo es una chica? Y se habían apostado si era un tío o una tía. Bueno, yo creo que tienes que ser un poco rebelde quizás. Y no creo que sea exactamente la palabra rebelde. Yo siempre he ido, por la edad que tengo ahora ya, siempre he ido un poco en contra de. Siempre he considerado que lo que puedas... En aquella época había mucha diferencia entre hombre y mujer. Y yo en esto nunca he creído. Siempre he pensado que en la igualdad absoluta. Si a mí me gusta una guitarra o me gusta una batería, no tengo por qué cantar. Si a mí me gusta el heavy, no tengo por qué cantar copla o no tengo... ¿Sabes? Simplemente he pensado en el sueño y en que tienes que ser capaz y lucharlo. Y lo mismo lo lucha, tienes que tener suerte y conseguirlo. Y esto igual te puede pasar en un grupo de chicos, de chicas, de heavy, de cualquier otro tema, pintura, en cualquier mundo artístico tienes que lucharlo, indiferentemente que seas hombre o que seas mujer. En aquella época, ya te digo, mis compañeros nunca hubo ninguna diferencia, éramos bastante amigos, éramos muy colegas. Y la diferencia que nos encontramos pues fue más que nada a la hora de ir a algún sitio que te encontrabas con algunas pegas bastante a veces insalvables, ¿no? Pero como buena luchadora te amoldas y dices algún día conseguiremos romper estas barreras. Y sí, yo creo que ahora todo esto está bastante superado todo. Cuando he salido 2 veces número 1 en España como mejor cantante de rock. La primera vez me quedé anonadada y parada porque al Martín J. Luis, el director de la revista Popular 1, le dije, ¿cómo es posible que haya salido número 1 si la gente no ha podido escucharme? Entonces él me lo demostró, es decir, yo a él le caí bien, más vale caer en gracia que ser bonita, me lo presentó Lorenzo Santamaría, a él y a Berta, y me quiso hacer un reportaje de fotos brutal. La foto que me hizo un póster, la puso en la revista en el Heavy Rock, y bueno, la gente me votó. Yo no me lo creía. Entonces su hijo César salió con un saco lleno de cartas, y efectivamente, era verdad. Ponían Joana Amaro, es decir, me votaron. Pero claro, y entonces Martín dijo, tía, más vale una imagen que 1000 palabras. A mí esto me jodió totalmente, porque yo soy cantante, yo no soy modelo. Estoy bien, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes. Y luego la segunda vez que salí número 1 en el Popular 1,
Una fue en el Heavy Rock y la segunda en el Popular 1, si no me equivoco, creo que sí. Que también salí con un póster con una teta un poco fuera, que me encantó esa foto, también me la hizo Martín, porque Martín estaba muy enamorado de mí, de mi físico, mi forma de posar. Hicimos mucho quórum los dos, dicen que cuando tienes el contacto con el fotógrafo y la modelo, en este caso era modelo yo, posando para las fotos, era cantante, pero para él era su modelo, pues había un feeling brutal y me lo pasé muy bien. Y ahí sí, porque el bajo presión sí que sonó, y sonó bastante el bajo presión. Entonces ahí me sentí más identificada de que era posible que saliera número 1. Pero la primera vez, con la revista Heavy Rock, que estoy ahí con el vestido, un vestido así de, bueno, no sé, los que lo tengan lo verán, pues ahí me costó mucho, la verdad, no me gustó, pero bueno, es lo que hay. Y me lo dijo Martín, más vale una imagen que 1000 palabras. Me votaron simplemente por la imagen que tenía. ¿Que me ha perjudicado la imagen que tengo? No sé que tienes que ser un loro o un marimacho para cantar rock. Yo soy una tía y como tal me muevo como una tía. Me gusta arreglarme y me gusta estar bien y sexy, porque a mí me gusta estar así, pero soy rockera y canto rock. Yo tomaba mis decisiones. Yo, como ya te digo, empecé de cero, entonces me creé totalmente. Me creé totalmente como cantante, me creé totalmente mi imagen. Al principio era como soy ahora, un poquito así pelirrojita, el pelito siempre más o menos lo he tenido igual, soy un poco camaleónica. Aunque siempre he tenido un propio estilo, siempre he andado que, pues eso, un poco cambiante. Pues sí, me gusta la faldita, pero me gusta una chaqueta. Me gustan los pantalones rotos, pero me gusta ir elegante, ir bien. No me importaba, me daba igual. Me daba igual que fuera a un concierto donde estaba lleno de peña rara, como que, bueno, raro, pues ya te digo, por ejemplo el Villa Bilbao, que me encontré a toda la gente que parecían mutantes, todos vestidos igual, todos vestidos con camisetas negras, son muy radicales allí, todos con el pelaco negro. Salí yo allí, la única cantante en chica, me refería, que estaba allí en el concurso, encima fuera de Bilbao. Que ya entrar en un Villa Bilbao es súper dificilísimo, pero ser encima andaluza, o sea, eso era ya despampanante. Y no, para mí era un desafío, justamente al revés. Donde más bronca iba a tener era donde yo más me arreglaba, a lo mejor, y donde más la ropa, algunas veces me las dejaban amigas, otras me las hacía yo. Me gustaba ir con sujetadores y todo lleno de chapas, me gustaba ir con pantalones rotos, minifaldas con ligueros, me importaba, o sea, bien poco, porque la verdad es que yo sabía lo que tenía que hacer y lo que era. Y no me importaba lo que pensaran los demás. La verdad es que me daba totalmente igual. Me gustaba mucho el estilo que tenía. Bueno, respecto a la portada de Estamos Vivos, en Frío, se me ha preguntado muchas veces que tuve la valentía de enseñar los pechos en esa portada. Todo tiene una explicación muy lógica, muy artística, y sobre todo que es que a mí me da igual a la hora de comunicar. ¿Qué pasó? Pues que el disco se iba a titular Estamos Vivos y la idea era una antítesis de ver en la portada 4 cadáveres, o sea, en donde supuestamente la imagen parece que estás muerto, pero no, estamos vivos. Era un poco lo que queríamos transmitir, que Frío va a dar caña y estamos vivos, que os vais a alucinar. Entonces hicimos unas pruebas de fotografías de 4 cadáveres en una morgue. Claro, se hicieron fotos, yo salía con sujetador y es que era lo más ridículo del mundo ver 4 cadáveres y la señorita con el sujetador. Dije, no, esto tiene que ser auténtico. A ver en qué morgue se preocupan de que los cadáveres estén o no cubiertos. Entonces la idea era ser totalmente auténticos y transmitir lo que se quería. Por otra parte, ¿cómo vas a hacer eso? Tal. Pues a mí me subió muchísimo el hecho de decir, pues no señor, pues voy a la contra y el que tenga algo que decir que lo diga, porque no era una imagen ni sexual, ni se quería transmitir nada de ese tipo, sino todo lo contrario. Señores, esto es arte y el arte ahora mismo pues pide por exigencias del guión que un cadáver esté desnudo. Y entonces me moló la idea. En Burgos sí que se habló mucho, etcétera, pero nunca me he sentido criticada, fíjate, nunca he sentido esa sensación de la ciudad pequeña de que hayas hecho algo pecaminoso. Creo que estaba hecho de tal manera que todo el mundo como dijo, jolín, qué valiente y tal, pero vamos, con 2 cojones, pero
Pero sí, no tuve ningún... Pero no me lo pensé ni 2 veces, ni muchísimo menos. Luego, claro, te das cuenta de que eres la única que en este país ha salido en tetas en la portada de un disco. Pues genial, genial.
la ilusión es lo que mueve absolutamente todo. Realmente, lo que he dicho anteriormente, no me he arrepentido de haberme distanciado, porque bueno, en el fondo también sabía que en algún momento iba a regresar, ¿no? Y que todo se puede hacer antes o después. Para mí no hay ningún obstáculo, el único obstáculo que tenemos somos nosotros mismos. Yo lo recuerdo todo confuso. Yo lo que recuerdo más es que iba loca por hacer los ensayos e iba loca por hacer los conciertos. Lo demás no soy consciente. O sea, en esa época yo no sabía que era una discográfica, que había un negocio, que había una cosa que se llamaba dinero y que te pagaban si hacías un concierto. O sea, es que ni lo pedía porque no me interesaba en absoluto, porque para mí no existía. A veces Pedro me decía, toma que hemos cobrado esto. Digo, ¿para qué? Si yo lo hago, me encanta hacerlo. O sea, en esa época yo no era consciente, yo solamente iba como los burros al corral, ¿no? Yo solamente quería escenario y cantar, escenario y cantar. Era lo único que me... Era muy joven, tenía una personalidad hecha para unas cosas que sabía muy bien lo que me gustaba, pero no sabía nada sobre la palabra negocio. O sea, para mí el negocio en la música no existía. ¿Y sabes qué? Que me alegro, porque fui feliz. Ahora, después, cuando ves todo el jaleo, piensas, ¡guau! No me gusta mucho lo que rodea al arte. Pero en esa época, para mí la palabra negocio no existía, por lo tanto me levantaba con la ilusión de una cosa que se llama nota, unos solos, una voz, unas letras. Me levantaba con esa ilusión, un ensayo, unos chicos que me lo pasaba bomba, porque aparte formamos como una pequeña familia. No había un análisis, no, era puro feeling y pura diversión. Nos andaban, dicen, venga, venía a tocar cuando fuimos a Guernica, venga, pues todos a Guernica, igual íbamos 50 a Guernica, sí. Los que montaban esto, montaban, llevaban el coche, llevaban la furgoneta, y era pues la juerga que montábamos allí, mientras montabas el escenario, tocabas, nos tomábamos unas birras por el pueblo, era lo bien que nos lo pasábamos, era simplemente eso. Yo de hecho diría más, es que... Bueno, o cómo lo he vivido yo, que cada una tiene su esto, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía, bueno, yo tenía formación oficial, pero la formación oficial lo que te mata es un poco como la creatividad, ¿no? Y el improvisar que sí tenían en los otros grupos y ellas, ¿no? Y yo en ese momento a veces hasta sentía vergüenza, me daba muchísima vergüenza subir a un escenario, no me lo creía, o sea, era que eso me faltó y tengo esa pena, ¿no? Pero éramos como hasta demasiado humildes, ¿no? Vamos, yo tengo como ese recuerdo. Ahora es cuando, a pesar de que, claro, las grabaciones que tenemos de maquetas, las oyes y dices, Dios mío, qué sonido, por favor, y ves todas las meteduras de pata, o sea, dices... Jolín, ahora que cualquier grupo, casi todo lo que graba suena bien, ¿no? Las posibilidades técnicas que teníamos, pues era... O sea, yo ahora es cuando más orgullosa me siento, incluso de esas maquetas, o sea, aunque suenen a veces a cuerno, o sea, es como... Dices, jolín, es cierto, pero ¿quién había en los 80? ¿No? ¿Quién...? Con ese instrumental, con esos medios. ¿Quién se atrevió? ¿Quién? Pues bueno, pues alguna más y nosotros. Yo sí tengo que decir que disfrutaba. Sí, yo también, sí. Han sido mis mejores años de mi vida. Lo volvería a repetir, vamos, pero sin duda. Yo estoy seguro, sin duda. Yo me lo he pasado pipa también, pero no era consciente tampoco. Ahora, y de hecho me sorprende lo que nos está pasando ahora mismo, vamos. Pero por aquel entonces, pues sí, era una diversión, pasártelo bien y... Bueno, no te das cuenta de la repercusión, ¿verdad? No te das cuenta, no te das cuenta. Tampoco nos han perseguido por la calle, ¿eh? A mí no me asedia ni otra cosa. El gusanillo que llevas en las venas no se acaba nunca, ¿no? Yo, aunque he estado todos estos años fuera de la música, te puedo asegurar que todos los días, todos los días de mi existencia hasta ahora, cada vez que me levanto pienso en mi profesión, ¿no? Entonces, pues ahora sí me veo capacitada para poder volver a un escenario, cantar, dedicarme otra vez a mi profesión con fuerzas, con ganas, igual que antes. Bueno, termino esta entrevista mía con mi gran grito de guerra, que es simplemente pero que me da mucha energía y quiero proyectar esa energía hacia toda la gente, ¿no? Y el grito mío de guerra es
Come on, boys, you've got to make it.